Compartí una vida entera con Ben Xiudu como marido y mujer. Sin embargo, en su corazón siempre hubo otra persona, un nombre que nunca se atrevió a pronunciar. Antes de morir, me lo confesó con franqueza. Me casé contigo solo porque no podía soportar ver a una jovencita como tú vagando por las frías montañas y ríos, sufriendo penurias. Si hay otra vida, deseo ser egoísta una vez, vivir según mi verdadero corazón. Su deseo se cumplió. Renací con todos mis recuerdos del pasado y rechacé su invitación a ver los faroles. Aquella noche conoció a Yin Dao y se enamoró a primera vista. Si no me hubiera acompañado cuando me torcí el tobillo y tuvieron que llevarme al médico, quizá no se habría perdido ese encuentro. Un paso en falso que le acarreó un arrepentimiento de por vida. En esta vida, no volveré a interponerme entre él y Yin Dao. Solo deseo que encuentre la felicidad que tanto anheló. ¿De verdad que no irás? Las calles estarán animadas esta noche. Los ojos del joven brillaban como estrellas mientras intentaba convencerme. Sin embargo, bajo esa mirada esperanzada, solo negué levemente con la cabeza. Prefiero quedarme en casa practicando el citer. Continúen sin mí. El rostro de Ben Xiudu se ensombreció ligeramente, pero no insistió. Muy bien. Les traeré algo rico cuando regrese. Se dio la vuelta y se marchó, su espalda juvenil reflejando el espíritu de un futuro brillante. Vi cómo su figura se desvanecía tras la verja. Sus últimas palabras antes de morir resonaban una vez más en mi mente. Aquel fugaz encuentro en el Festival de los Faroles. Fue el recuerdo del que más habló en sus interminables últimas palabras. Cada vez, sus ojos se llenaban de ternura y anhelo. Solo cuando mencionó mi esguince de tobillo se ensombreció su rostro. Porque no podía abandonarme. Echaba de menos ver a Yin Dao. Y ese se convirtió en el arrepentimiento que lo atormentó toda la vida y del que nunca pudo escapar. Aquella noche permanecí despierto hasta el amanecer. Como si mi carne se estuviera desprendiendo poco a poco. Mientras revivía cada momento que pasé junto a Ben Xiudu. Cada palabra tierna, cada regalo que preparó con tanto esmero. Cada instante de silencio. Cada vez que se apartaba inconscientemente de mi tacto, sus últimas palabras para mí fueron, Min Xiu. No me arrepiento de haberte salvado. Pero si tan solo no me hubiera casado contigo. Los primeros rayos del alba se filtraron por la celosía de la ventana. Sentí como si por fin me hubiera arrancado el último pedazo de carne podrida del corazón. Ben Xiudu no regresó con las golosinas prometidas. Ni siquiera fui a buscarlo. El silencio entre nosotros era como si nunca nos hubiéramos conocido. Pasaba más tiempo ayudando a papá a organizar sus libros y cuidando el jardín con mamá. Le extrañó que ya no siguiera a Ben Xiudu a todas partes y me preguntó si habíamos discutido. Me acurruqué en los brazos de mi madre, haciéndome la consentida. El aroma familiar me hizo escocer los ojos. Solo quiero pasar un poco más de tiempo contigo y con papá. ¿Por qué me echas siempre, mamá? Me acarició la cabeza con una dulce sonrisa. Bueno, nuestra pequeña Min Xiu ya tiene edad para usar horquillas. Cuando te cases, ya no podrás estar a mi lado. Me mordí el labio, las lágrimas se acumularon en mi rostro y empaparon el dobladillo de su vestido. Entonces no me casaré con nadie. ¡Qué tontería! No pareció tomárselo en serio y en cambio, mencionó a Ben Xiudu. Min Xiu, ¿te gusta Ben Xiudu? Su madre vino hace unos días preguntando si deberíamos concertar un compromiso. Ustedes dos han sido muy unidos desde la infancia. Solo lo he postergado porque no podía soportar separarme de ti. ¿Discutiste con Ben Xiudu por esto? Bajé la cabeza y respondí en voz baja, no. Ben Xiudu y yo nunca hemos hablado de matrimonio, y no deseo casarme con él. La mano de mi madre se quedó paralizada sobre mi espalda. Me levantó la barbilla con la mirada llena de desconcierto. Pero al ver las lágrimas que se acumulaban en mis ojos, se quedó inmóvil. Su expresión se tornó ansiosa. Sacó un pañuelo y me secó suavemente las lágrimas. Ese chico te acosó. Iré a darle una lección. Le agarré la mano rápidamente negando con la cabeza. No se trata de Ben Xiudu. Solo tuve una pesadilla, y al despertar, quise quedarme contigo y con papá. La madre soltó una risita.
Eres una niña muy tonta. Ninguna hija puede quedarse con sus padres para siempre. Eres una chica tan buena, ¿por qué te preocupas por no encontrar con quién casarte? Aunque no te cases con Ben Xiudu, habrá muchos jóvenes apuestos entre los que elegir. Tómate tu tiempo. La puerta se abrió. El padre entró con su toga de corte y habló con calidez. Así es. Si no te casas con Ben Xiudu, no importa. Conozco a mucha gente en el juzgado, te los presentaré cuando tenga tiempo. Miré a mi padre. Entre sus cejas se dibujó una leve irritación. Pero cuando me miró a los ojos, esbozó una extraña sonrisa. Mi madre se puso una bata informal. Salí en silencio cerrando la puerta tras de mí, pero no me alejé mucho. Me quedé inmóvil junto a la puerta. Dentro sus voces murmuraban suavemente. Ya he consolado al niño. ¿Por qué sigues molesto? ¿Acaso tú mismo no elogiaste a ese chico? Inteligente y trata a Ben Xiu con sinceridad. La voz del padre sonó grave y profunda. Sinceramente. ¿Todavía hablas de él? ¿Sabes qué ha hecho últimamente? Hace unos días en el Festival de los Faroles, se enamoró a primera vista de otra chica. Y a los pocos días, le pidió a su padre que le organizara una pedida de mano. Ahora ni siquiera recuerda a nuestra hija. Se hizo el silencio en la habitación. Bajé la mirada y me giré para marcharme. Así que en cuanto dejé de estorbar, el corazón de Ben Xiu latió con la rapidez de un instante. 16 años creciendo juntos. Nunca le había caído bien. Esa tarde mi madre vino a verme, tenía los ojos ligeramente enrojecidos. Forzó una sonrisa y se sentó a escucharme tocar la cítara. Una melodía tras otra antes de que preguntara con cautela, Ben Xiu, ¿de verdad no te gusta Ben Xiu? Respondí con calma, de verdad que no. Ben Xiu y yo solo somos amigas de la infancia, nada más. Mamá exhaló un suspiro de alivio, pero sus ojos se enrojecieron aún más. Inclinó la cabeza y se secó las lágrimas con un pañuelo. Luego se volvió hacia mí, con la voz temblorosa por la emoción contenida. Entonces, que mi madre organice una reunión para ti. Antes, como conocíamos bien a la familia Wen, no teníamos prisa. Pero ahora las cosas son diferentes. Si quieres encontrar un buen marido, debemos tomárnoslo en serio. Quise negarme. Quería decirle que nunca había tenido intención de casarme con nadie en esta vida. Pero al ver sus ojos llenos de lágrimas, simplemente asentí en silencio. Mi madre sonrió y me acarició la cabeza antes de salir de la habitación. Al mediodía siguiente me trajo una pila de pergaminos con retratos. Antes de que llegara mi padre, siempre había sido amable y de voz suave. Pero ahora al contemplar esos retratos, no podía más que suspirar una y otra vez. No quería que estuviera triste. Ben Xiu y yo ya no éramos nada. Y ella era la que más había sufrido por mí. Señalé uno de los retratos. Mamá, me gustaría conocer a este. Pareció animarse, pero dudó mientras examinaba el retrato. Este hombre es un funcionario de 5º rango. Su aspecto es decente. Pero su madre está enferma, su familia no es rica y su temperamento es frío y orgulloso. Propenso a hacerse enemigos. Si te casas con alguien de esa familia, podrías sufrir penurias. Contemplé el rostro pintado. Es solo una reunión. Quién sabe, quizás sea el destino. Mamá frunció el ceño y me observó durante un largo rato. Finalmente asintió y envió a alguien a hacer los preparativos. Cuando Insiyuan tuvo un día libre, fui con él a la casa de té como habíamos planeado. Sus rasgos eran aún más refinados que en el retrato. Aunque parecía algo cansado. Al verme se quedó paralizado un instante. Aclaré mi garganta suavemente antes de que reaccionara y me incliné a modo de saludo. Nos sentamos uno frente al otro en la mesa del té. La criada sirvió el té y él mantuvo la mirada baja, sin mirarme ni una sola vez. Yo tampoco dije nada. Nos quedamos allí sentados en perfecto silencio. Finalmente no pudo contenerse más y habló. La hija del censor imperial es una belleza de gracia singular, merecedora de un partido digno. No merezco tal trato preferencial.
Seguramente vino solo porque no pudo rechazar la invitación de mi padre. Sonreí levemente y levanté mi taza de té. Parece que no tengo la fortuna de complacerle, señorín. Pero incluso si el destino no nos une, aún podemos compartir una conexión especial. Insiyuan me miró perplejo. Saqué una ficha de jade de mi bolsa de seda y la deslicé sobre la mesa hacia él. He oído que Lordin es filial y diligente, recién nombrado para el cargo mientras aún cuida de su madre enferma. Casualmente el médico Lin de la botica Singwan es un amigo íntimo de mi padre. Esta ficha de jade fue un regalo suyo. Llévala a verlo, él examinará la enfermedad de tu madre. El médico Lin fue médico real antes de retirarse para abrir la botica Singwan en la capital, donde solo tuvo unos pocos discípulos. En los últimos años, rara vez había tratado a alguien fuera de su círculo. La expresión de Insiyuan cambió levemente y su mirada se volvió cautelosa. Le agradezco su amabilidad, señora. Pero no puedo aceptar recompensa sin servicio. Suspiré suavemente. En verdad, tengo mis razones para desear congraciarme con el señor In. No pareció sorprendido, al contrario, su expresión se suavizó un poco. Mi padre, como censor imperial, supervisa a los funcionarios de la corte. Sin duda ha ofendido a muchos con su franqueza sin rodeos. Por ahora, todo va bien, pero quién sabe qué le depara el futuro. Pensé que si algún día llegaba ese día, tener a alguien dispuesto a hablar bien de él sería un consuelo. Me equivoqué. El verdadero motivo por el que deseaba congraciarme con él no tenía nada que ver con la seguridad de mi padre. Mi padre llevaba años en el cargo y tenía tanto aliados como enemigos. Incluso con las mejores intenciones, Insiyuan sería incapaz de ayudar. En mi vida pasada, antes del exilio de mi padre, Insiyuan ya había sido degradado discretamente y enviado a un remoto puesto fronterizo por ofender a la persona equivocada. Insiyuan permaneció sentado, pensativo, con la mirada fija en su té, en silencio durante largo rato. No lo presioné, sabía que era un hombre profundamente filial. Efectivamente, al cabo de un rato, aceptó la ficha de jade y alzó su taza en respuesta. Este favor, lo recordaré. Una vez terminado todo, aparté la cortina de seda mientras salíamos juntos de la casa de té. Me acompañó hasta el carruaje. Antes de subir, levanté una esquina de la cortina y le dije, ya es tarde. Debes regresar a casa para cuidar de tu madre. Si alguna vez te encuentras en apuros, puedes enviar una carta a la casa de los Luo. Él asintió levemente. Justo cuando bajaba la cortina, vi a una pareja que salía de la casa de té vecina, un hombre y una mujer, radiantes como el jade. El hombre era alto, de porte imponente. Nuestras miradas se cruzaron. Era Wen Sidu. Su mirada se desvió brevemente hacia Insiyuan, que estaba de pie junto a mi carruaje. No me detuve, subí al carruaje de inmediato. Había pasado medio mes desde la última vez que vi a Wen Sidu, y ahora, al verlo de nuevo, me resultaba completamente ajeno. Eso era bueno. No verlo era lo mejor. Al regresar a casa, les dije a mis padres que Insiyuan no me había parecido de mi agrado. Fue solo un encuentro breve, nada más. Ellos siguieron buscándome otros pretendientes. Inesperadamente Wen Sidu llegó a nuestra puerta. Antes podía entrar libremente sin llamar la atención. Ahora el portero vino a preguntarme si deseaba verlo. No, respondí. Un rato después el portero regresó. El joven maestro Wen dijo que tenía algo importante que tratar y solicitó una audiencia. Ya nada importaba. No, repetí. Esta vez el portero no regresó. Poco después, un sirviente que hacía su ronda sorprendió a alguien que se colaba y lo trajo ante mi madre y ante mí. Wen Sidu tenía el aspecto desaliñado, con el dobladillo de su túnica manchado de hierba y barro. Hizo una reverencia respetuosa. Tía, tengo algo que decirle a Wen Sidu. Por favor, permítame. A mi madre ya no le importaban las apariencias. Wen se negó a dejarme entrar, ¿acaso escalas muros? Si sigo diciendo que no, ¿me dejarás inconsciente? El rostro de Wen Sidu se sonrojó, pero mantuvo la compostura. Realmente tengo algo que me preocupa mucho. Debo hablar con Lady Luo. Lo estudié con detenimiento. La firmeza que ahora se le atribuye a Wen Sidu no era inmerecida.
Pero el joven que conocí, Wen Sidhu, era franco e impulsivo. Sus sentimientos siempre se reflejaban claramente en su rostro. Mi madre resopló con desdén. Le di una suave palmadita en la mano. Madre, déjame hablar con él un momento. Los ojos de Wen Sidhu se iluminaron al instante. Incliné la cabeza y lo conduje al pabellón octogonal del jardín. ¿Qué quieres decir? Tosió levemente desviando la mirada, y en cambio dijo: ¿por qué sellaron la puerta del perro? Antes entraba a mi casa con tanta naturalidad. Una vez encontró una madriguera de perro, y a él, un joven amo de familia noble, ni siquiera le importaba la suciedad. Demasiado perezoso para usar la puerta principal, se arrastraba por ella solo para encontrarme. La sellamos para mantener alejados a los ladrones, dije fríamente. ¿Viniste hasta aquí solo para hablar de un agujero para perros? Quizás mi tono fue demasiado distante. La calidez que esperaba recuperar se desvaneció al instante. Sacó unas hojas de papel del baúl y las dejó sobre la mesa de piedra. Estos son los perfiles de jóvenes académicos prometedores que he recopilado. Ya que has empezado a conocer pretendientes últimamente, no te precipites al matrimonio. Es una decisión para toda la vida, no te equivoques. Apenas podía creerlo. Fingió no ver mi expresión y continuó: sé que te importa la apariencia. Todos estos hombres son apuestos y de buena presencia. Este, aunque hijo de una concubina, es firme y algún día superará a su hermano mayor. El origen de este otro es incierto, pero su ingenio es profundo, sin duda se labrará un nombre. Y este también. Recordaba cada nombre que mencionaba. Cada uno había disfrutado de una carrera exitosa y una familia feliz en nuestra vida pasada. ¿Y qué derecho tienes, pregunté bruscamente, a entrometerte en mi matrimonio? Una risa amarga se me escapó. ¿Cuándo deberías tenerlo? Solo me llevas un año. ¿De verdad te crees mi hermano mayor? Guardó silencio un rato con un destello de culpa en los ojos. Independientemente de lo que pienses, siempre te he considerado como una hermana menor. Naturalmente me preocupo por ti. El hombre que conociste antes, In Suyuan, es íntegro pero demasiado rígido. Si te casaras con él, sufrirías. ¿Por qué no te quedas en la capital y vives en paz? Aún podría cuidarte de vez en cuando. Eso lo confirmó cuando Sidhu también renació. Antes de morir, pronunció esas palabras que se grabaron a fuego en mi corazón. Y ahora estaba aquí de nuevo, entrometiéndose en mi vida. Toda una vida entera en la oscuridad. Y solo al final supe que nunca había dejado de amar a la mujer que le había cautivado aquella noche fatídica. El dolor en mi pecho regresó agudo, sofocante, metálico, como si sangrara por dentro. Pero no pude decir nada. Al fin y al cabo, se casó conmigo porque me salvó. Y desde ese momento él y la mujer de su corazón ya no podrían estar juntos. Mi voz salió fría. Lo único que necesitas es envejecer en paz junto a la mujer que amas. No te entrometas en asuntos que no te incumben. Sidhu parecía nervioso, frotándose la sien con desesperación. Aunque tenga a alguien a quien quiera, aunque esté casada, no puedo simplemente ignorarte. Lo dije con desdén. ¡Qué asco! ¿Que somos el uno para que tengas que involucrarte? Se quedó sin palabras. Luego, como temiendo que yo estuviera siendo irracional, perdió la compostura. Esto afecta a tu felicidad para toda la vida. ¿Cómo iba a quedarme de brazos cruzados mientras te autodestruías por celos? Crecimos juntos, ¿cómo iba a verte caminar hacia la ruina? Me apretaba las manos hasta que me dolían. Celos. Solo los amantes pueden sentir celos. ¿Qué tenía yo para sentir celos? Titubeó, dándose cuenta de algo, y se quedó mirando al vacío como si despertara de un sueño. Respiré hondo y hablé con voz serena. Ya tienes a alguien en tu corazón. Deja de enredarte con otras mujeres. Solo nos harás daño a las dos. Sidhu no dijo nada, sumiéndose de nuevo en aquel silencio familiar. Me había acostumbrado a esa mirada. Cuando éramos marido y mujer, solía caer en trances similares. Y cuando le preguntaba, alegaba que estaba pensando en asuntos judiciales. ¿Quién sabe lo que estaría pensando? Mi destino es mío, dije tajantemente. Vivo o muero, lo afrontaré solo.
No necesito tu intromisión. Parpadeó con una expresión repentinamente desolada, el cansancio reflejado en su rostro. Finalmente murmuró casi incrédulo, ya no me necesitas. Hice que los criados lo escoltaran afuera, junto con sus papeles inservibles. Se marchó con la mirada perdida, como si su espíritu se hubiera desvanecido. Continué reuniéndome con pretendientes. Entre las personas que me presentaron, muchas eran las mismas que Wen Sidu había mencionado. Transcurrieron 2 meses tranquilos. Chen Shuyuan fue reasignado a Yuzhou, aunque afortunadamente la salud de su madre se mantuvo estable. Antes de abandonar la capital, envió un mensaje solicitando una reunión para devolver la ficha de Jade. Me negué. Te la di a ti. Es tuyo. Negó levemente con la cabeza. Una vez prometí hablar en nombre del señor Luo. Pero esta vez fue Lord Luo quien habló por mí, y se buscó problemas. Me avergüenzo ante ustedes. Solo sabía que el sueldo de mi padre había sido suspendido por 2 meses. No me había dado cuenta de que era porque defendió a Chen Shuyuan. No tienes por qué sentirte así, le dije. Mi padre no lo hizo por ti. Simplemente actuó como un hombre de conciencia íntegra. Había nacido para ser censor imperial. Chen Shuyuan sonrió levemente, pero su expresión pronto se tornó pensativa. El carácter del señor Luo es tanto una virtud como un defecto. Si es posible, por favor, convénzalo de que hable un poco menos. Luego, bajando la voz, añadió en voz baja. La capital está a punto de cambiar. No dio más explicaciones, pero lo entendí. A finales del 7º mes, el general Chen Baiyuan fue acusado de conspirar con el enemigo. Fue escoltado de vuelta a la capital, encarcelado y esperó su ejecución en otoño. En mi vida anterior, mi padre creía que había irregularidades en el caso. Presentó innumerables peticiones, suplicando una nueva investigación, todas rechazadas. No era el único que presentía que algo andaba mal, todos en la corte lo sabían. Incluso el propio general Cheng lo comprendía. Era anciano, venerado y su mérito era demasiado grande como para eclipsar el trono. Aunque ya había devuelto su sello militar, su sola existencia aún inquietaba al emperador. Cuando lo incriminaron, supo lo que le esperaba. Les ordenó a sus soldados, protejan el reino. No se rebelen por mí. No arrastren al pueblo a la guerra. Usó su muerte para preservar la paz. Mi padre, siempre obstinado, siguió presentando peticiones incluso después de que el caso se diera por cerrado. Finalmente, antes de ir a los tribunales por última vez, lo dejó todo arreglado. Me casó en matrimonio, le entregó a mi madre una carta de divorcio para protegerla de la culpa y fue al palacio, arriesgando su vida para protestar. No murió, pero enfureció al emperador y fue exiliado a Yuzhou. Mi madre vendió todas nuestras posesiones, me dio la mitad y se fue con él. Vivieron en Yuzhou. Solo yo permanecí en la capital. Fue mi padre quien, dejando de lado su orgullo, suplicó a Wen Sidu. Un anciano implorando a un joven. Cásate con mi hija, por favor. Apenas tuvo tiempo de confiarme a él. Mi padre organizó mi huida. Y Wen Sidu, con una bondad casi a regañadientes, se convirtió en quien me cuidó después. Mi padre veló por mi seguridad, Wen Sidu me ofreció un lugar donde sobrevivir. Así, todo el resentimiento que albergaba por amor quedó encadenado, tácito, intachable. No me quedó más remedio que tragarme el amargor. Esta vez preparé 2 caminos. 1, ganarme la confianza de Chen Shuyuan, para que incluso en el exilio, hubiera alguien que cuidara de mis padres. 2, para advertir al general Chen Baiyuan, aunque eso significara enviar el mensaje a miles de kilómetros de distancia. Le pedí en secreto a un erudito que escribiera una historia, una fábula con moraleja sobre un general leal cuya gloria amenazaba a su soberano, e hice que unos mercaderes la llevaran hacia la frontera, a los cuentacuentos de allí. Desde la capital hasta las tierras fronterizas, se difundiría como una discreta advertencia. El general Cheng había pasado décadas en el campo de batalla, sin duda comprendía los sentimientos del emperador. En cuanto a la conspiración en su contra, lo desconocía. No tenía pruebas que ofrecer. Cuando comenzaron los rumores de traición, la capital permaneció en calma. Tuve la esperanza de que sobreviviera. Pero apenas 2 semanas después,
fue traído de vuelta a la ciudad en secreto y encadenado. Fue entonces cuando lo comprendí. No pude salvarlo. Una vez escuché a mi padre y a Wen Chuda hablando en voz baja. El emperador deseaba eliminar futuras amenazas, allanar el camino para el príncipe heredero y asegurar su reinado. Quedaba por ver si el general sería ejecutado en ese momento o si su caso sería revocado tras la ascensión del príncipe heredero. El resultado cumplió el mismo propósito. Cuando el gobernante ordena la muerte de un ministro, ¿cómo podría éste negarse? Faltaban 2 meses para la ejecución del general Chen. Y el exilio de su padre no tardaría en llegar. Día tras día, se volvía más silencioso al regresar a casa. Su mirada hacia mi madre y hacia mí tenía un peso que no podía soportar. Sabía exactamente lo que estaba pensando y que no podía detenerlo. Era un hombre de lealtad inquebrantable, entregado a su reino, obstinado hasta la desesperación. Y su madre lo amaba precisamente por esa honestidad inquebrantable. Uno dispuesto a luchar, el otro a resistir, una pareja perfecta. Intentar disuadirlos era inútil. Mejor instarles a que cuidaran su salud. Y yo, por mi parte, empezar a preparar un hogar en Yuzhou. Con Chen Shuyuan allí, la vida en el exilio quizá no sea tan dura. Cuando el príncipe heredero ascienda al trono, el caso del general seguramente se reabrirá. Su honor será restaurado y mi padre será llamado de vuelta a la corte. En mi vida pasada, mis padres pasaron 8 años en Yuzhou. Su salud se deterioró allí, 3 años después de regresar a la capital, ambos fallecieron. Si su vida en el exilio hubiera sido más fácil, si hubieran descansado mejor, quizá habrían vivido más. Mantuve correspondencia con Chen Shuyuan. Pero para mis padres, eso se convirtió en prueba de un romance incipiente. Por más que intenté explicarlo, no me creyeron. Chen Shuyuan es un buen hombre, decían, pero Yuzhou está demasiado lejos. No permitiremos que te cases con alguien de un país lejano. Y así me obligaron a cortar todo contacto. Mi padre estaba cada vez más preocupado por mi matrimonio. Antes era el que más se resistía a que me casara joven, pero ahora deseaba que pudiera casarme mañana mismo. Seguí sus deseos y conocí a los pretendientes que él me había propuesto. Pero cada vez que volvía, le señalaba algún pequeño defecto y volvía a rechazarlos. Se enfadó tanto que empezó a perder el pelo a mechones. Tenía la lengua llena de ampollas por la rabia. No me casaría. Mi madre no encontraba la paz sin mandarme lejos. Y mi padre no lograba encontrar la paz ni en su corazón ni en el de ella. Mi madre, incapaz de comprender su constante agitación, le preparaba a diario tónicos calmantes. Mientras tanto, yo en secreto retomé el contacto con Chen Shuyuan. Le enviaba medicinas y hierbas desde la capital a Yuzhou. Un día, mi padre me pilló con las manos en la masa con una carta. Se puso tan furioso que tuvo que apoyarse en la pared para no caerse mientras gritaba. Ese chico tan terco y orgulloso. ¿Qué le ves? Tosí levemente. No es que me guste, dije en voz baja. Simplemente me recuerda un poco a papá. El padre vaciló con las manos entrelazadas a la espalda y la espalda recta como una espada. La postura de un hombre a punto de dar un sermón. Pero las palabras no salieron. La tensión entre nosotros era palpable. Esperaba su reproche. Él, mientras tanto, no sabía por dónde empezar. La madre soltó una risita. Mi hija tiene el mismo don para entender a la gente que yo. El padre resopló entre dientes y se volvió hacia su despacho. Mi madre y yo intercambiamos una sonrisa cómplice mientras veíamos cómo se alejaba. Justo entonces llegó el portero sin aliento. Señorita, la familia Wen viene a proponerles matrimonio. Creí haber oído mal. Instintivamente miré a mi madre. Ella parecía igual de atónita. Fuera de la puerta principal, ya se había congregado una multitud para observar. El patriarca de la familia Wen estaba allí con una casamentera. Detrás de ellos, los sirvientes portaban regalos de compromiso. Junto a él estaba Wen Sidu con la cabeza gacha y en silencio. La madre esbozó una sonrisa forzada. No los invitó a entrar, simplemente les preguntó. ¿Y a qué se debe esto, maestro Wen? La sonrisa del viejo maestro Wen se crispó con incomodidad.
Probablemente recordaba ofensas pasadas. La joven de su casa ha alcanzado la mayoría de edad. He venido en nombre de mi indigno hijo para pedir su mano. La mirada de la madre se dirigió al pálido rostro de Wen Sidhu. Una propuesta de matrimonio. Creía que tu hijo estaba muy grave, tiene un aspecto terrible. Wen Sidhu me miró fijamente y habló con voz serena, tranquila pero firme. Deseo casarme con la señorita Luo Minsu como mi esposa. Respetuosamente solicito su aprobación. Padre salió del estudio y se colocó junto a madre, riendo a carcajadas. Llegas tarde. Mi hija ya está comprometida con otro. El rostro de Wen Sidhu palideció. Su voz se quebró por la urgencia. ¿Con quién se casa? Mi padre lo miró con frialdad. Un buen hombre. No te preocupes por los asuntos de Minsu. Wen Sidhu se quedó paralizado con la incredulidad reflejada en sus ojos. El viejo maestro Wen, avergonzado, tiró de la manga de su hijo para que se marchara. Pero Wen Sidhu se negó a moverse. El padre despidió a la casamentera, dejó los regalos de compromiso fuera de la puerta e invitó al anciano Wen a tomar el té. He oído que Sidhu se ha encaprichado de otra joven. ¿Por qué no he oído nada de ese compromiso todavía? Ya no es joven, no lo frenes. En cuanto a mi hija, mejor olvídate de esa idea. Tiene sus propias decisiones, no puedo cambiarlas. El viejo amo Wen parecía haber tragado una medicina amarga. Añadió mi madre con ligereza. Los dos crecieron juntos. Una vez que Minsu se case, quizá no tengan muchas oportunidades de volver a verse. ¿Qué pase? Seguí a mi madre al salón. Y sentía la mirada de Wen Sidhu sobre mí a cada paso. Justo antes de entrar, una mano me agarró la muñeca. Me apartó a un pasillo silencioso, donde el aire se sentía cargado de palabras no dichas. Me solté y esperé a que hablara. No dijo nada. Finalmente me impacienté. ¿No te gustaba la señorita Chen? Desde el Festival de las Linternas, no me había preocupado por sus asuntos. Solo por los de mi familia. Estaba segura de que mis padres sabían más de su lío amoroso con ella que yo. Después de todo, en nuestra vida pasada, la había anhelado hasta su último aliento. ¿Por qué ahora, precisamente ahora, venía a proponerme matrimonio? La voz de Wen Sidhu sonaba tensa. Una vez pensé. Me casaría con ella. Me senté en el borde de piedra, hablando con voz serena. Escuché. Te enamoraste de ella a primera vista durante el Festival de los Faroles. Incluso hiciste que tu padre le propusiera matrimonio. La invitaste a salir muchas veces. Pensé que te casarías mucho antes que yo. Me miró. Minsu, ¿de verdad no te importa? Cuanto más suave se volvía mi voz, más grave sonaba la suya. Sonreí levemente. ¿Qué hay de malo en eso? Tú me ves como tu hermana menor y yo te veo como tu hermano mayor. Cuando un hermano se casa, una hermana, naturalmente, le da su bendición. Wen Sidhu cerró los ojos con el rostro desfigurado por el dolor. No es eso. ¿No es qué? Pregunté. Respiró hondo y dijo con claridad, nunca te vi como una hermana. Sus palabras fueron firmes, tan firmes como aquella vez que me dijo que yo era como una hermana. Entonces se inclinó, sujetándome los brazos con fuerza, mirándome fijamente a los ojos. Minsu, quien debería casarse conmigo eres tú. Dejé que una leve sonrisa se desvaneciera de mis labios. ¿Y qué hay de la señorita Chen? Ella tiene su destino, dijo sin dudar. Pero ese destino no soy yo. Lo miré sorprendida. Recordé eso del Festival de los Faroles. No solo Wen Sidhu, otro hombre también se había enamorado de Chen Yudao. Ese hombre la conoció cuando Wen Sidhu me llevó a la clínica por mi pie lesionado. Para cuando regresó, su corazón ya pertenecía a otra persona. En nuestra vida anterior, Wen Sidhu había llegado demasiado tarde. Y ahora, sin mí como obstáculo, él ya no estaba. ¿Aún era demasiado tarde? ¿O te rechazó ella?, pregunté en voz baja. ¿Y ahora has vuelto a mí? No, dijo de inmediato con rostro serio. No es eso. Tengo un motivo, debo casarme contigo. Me miró fijamente a los ojos.
Minsu, créeme. Sé que tus padres pronto serán exiliados a Yuzhou. Solo si te casas conmigo podrás quedarte en la capital. Aún podemos envejecer juntos como antes. Dejé escapar un leve suspiro con tono distante. Así que, para retenerme aquí, has segado tu propio destino. Con razón tenías esa cara de pocos amigos antes. La expresión de Wenxidu flaqueó, un destello de lucha interna cruzó sus ojos, pero no lo negó. Si es por ti, no significa nada. Dime, tu padre dijo que ya estabas prometida a alguien. ¿Quién es? Alguien de la capital. ¿Es de fiar? No respondí a sus preguntas. En cambio, pregunté, ¿cómo sabes que mis padres serán exiliados a Yuzhou? ¿Y si te casas conmigo, qué pasará con la señorita Chan? ¿Acaso tu destino con ella simplemente termina? Bajó la mirada. Quizá no me creas, pero... Minsu, he renacido. Tu padre enfurecerá al emperador al solicitar que se limpie el nombre del general Chen. Tu madre lo seguirá a Yuzhou. Y tú sobrevivirás solo porque te casas conmigo antes de que eso suceda. En cuanto a la señorita Chan, ella y yo nunca estuvimos destinados a estar juntos. No pude evitar reírme entre dientes. No tienes por qué sacrificar tu matrimonio por mí. Estoy dispuesto a ir a Yuzhou. Frunció el ceño. No seas tonto. Ese lugar desolado y helado no es ninguna broma, respondí con sinceridad. ¿De verdad crees que la distancia entre nosotros ahora se debe a que me evitaste? Parpadeó sorprendido. Yo también te estoy evitando, Wensudu, dije con una leve sonrisa. Solo espero que esta vez puedas cumplir tu deseo. Su rostro se ensombreció, su mirada se perdió en la nada. ¿Deseo? Sí, dije con voz firme. Esta vez, no tienes que renunciar a nada por mí. No seré una carga para ti. Me miró fijamente como aturdido, y dio 2 pasos lentos hacia mí. No, no es eso. No necesito tu ayuda para lograr nada. Minsu, sigamos como antes, estoy dispuesta de verdad. Si de verdad lo hubieras querido, dije en voz baja, no te habrías puesto pálido al proponérmelo. Solo puse esa cara porque se interrumpió con las palabras atascadas en la garganta. Retiré mi mano de su agarre. Basta. Acabemos con esto aquí. Me giré y caminé hacia el salón principal. Detrás de mí su voz se oyó baja y temblorosa, ¿ya no me quieres? Lo oí, pero no respondí. En nuestra vida pasada, se había casado conmigo por bondad. En esta, lo rechacé también por bondad. En cuanto a su pregunta, decidí que solo la respondería cuando estuviera muriendo. Y tenía la intención de vivir muchísimos años. Él murió a los 40. Tras su último aliento, bebí veneno. No sabía si el dolor provenía del corazón o del estómago. Solo sentía la boca llena de sangre. Y mi mente se aferró a un solo pensamiento. Él había amado a otra toda su vida. En esta vida, yo quería paz. Mi padre ya no me insistía en que viera pretendientes. Pasaba los días esperando una carta, preguntando cada pocos días si había noticias. Durante ese tiempo empecé a frecuentar la botica de Xingchuan, ayudando a los discípulos del maestro Lin. Tomé prestados sus libros de medicina y leí todo lo que pude. Respetaban a mi padre y me enseñaron amablemente lo que sabían. Lo que más me preocupaba de Yuzhou era la salud de mis padres. El camino era largo, el clima duro. Aun sabiendo que habían sobrevivido en mi vida anterior, no lograba sentirme tranquila. Me volqué en mis estudios. Mientras mi padre se ocupaba cada vez más del caso del general Chen, mi madre era la única que se quedaba en casa. Y empezó a notar que algo andaba mal. Yo seguía siendo el mismo, pero mi padre se había vuelto distante. Frío, retraído. Durante varias noches durmió en su estudio. Me preguntó en voz baja, ¿sabes en qué está trabajando tu padre? La tomé de la mano y la llevé directamente allí. Mi padre estaba escribiendo cuando entramos. Se quedó paralizado cubriendo instintivamente el papel que tenía delante. Rápidamente extendí la mano y lo arrebaté. Era una carta de despedida, su letra se hacía cada vez más pequeña con cada línea. Y sin duda alguna, era una carta de divorcio.
Los ojos de la madre se enrojecieron al instante. Agarró el papel y lo hizo trizas. Y le dio una fuerte bofetada. Luo Hyonan, ¿qué crees que estás haciendo? Preguntó su padre, llevándose la mano a la mejilla y tartamudeando. Ah, un divorcio. Otro golpe resonó en el aire. Retrocedí en silencio, observando. Repítelo si te atreves. Mi madre gritó. Él se calló. Un divorcio también necesita una razón, dije en voz baja. Padre, ¿por qué? Se frotó la mejilla hinchada y suspiró profundamente. Claro que hay una razón. Habla. Su madre le gritó. Él se mordió el labio con los ojos llenos de conflicto. La miró fijamente a la cara antes de finalmente negar con la cabeza. No, en serio. Lo hago por ustedes dos, por el bien de ambos. Me picaban las palmas de las manos. Pero era mi padre, no podía pegarle. Por suerte mi madre no compartía mi autocontrol. ¿Por nuestro bien, dices? ¿Acaso parezco sentirme mejor por ello? Su mano volvió a posarse una y otra vez sobre sus hombros, sobre su espalda. Y él se encorvó, recibiendo cada golpe sin quejarse. Bien, dijo ella finalmente con odio hacia su pecho. Entonces explícate. Mi padre exhaló un largo y cansado suspiro. El general Chan fue incriminado. Deseo presentar otra petición para que se demuestre su inocencia. Pero Su Majestad ya ha tomado una decisión. Si voy en contra de su voluntad. Mi madre se quedó paralizada. Miró a papá durante un largo rato antes de volverse hacia mí. Algo en su mirada me indicó que ya se había decidido. Sacó una hoja de papel, la puso sobre la mesa y le entregó un pincel a papá. Escribe otra carta de divorcio. Sentí un vuelco en el corazón. La miré atónita. Le dijo a mi padre con voz tranquila pero firme, yo me encargaré de Minsu. Tú puedes ocuparte de tus asuntos sin preocupaciones. El letrero que colgaba sobre nuestra puerta pronto cambió. De Residencia Luo a Residencia Bai. Bai, el apellido de soltera de mi madre. Ella registró un nuevo domicilio a su nombre y me transfirió a él. Como mi padre trabajaba en el registro civil, los trámites se hicieron rápidamente. Nos dejó la mansión y se mudó, alquilando una habitación pequeña en otro lugar. Fue su decisión, el camino que eligió por su propia voluntad. A medida que se acercaba la fecha de la ejecución del general Chan, mi madre adelgazaba cada día más. Cada hora que pasaba, el silencio se intensificaba. Intenté consolarla. Por favor, no te preocupes demasiado. Papá estará bien. Pero ella pensó que solo lo decía para tranquilizarla. Y no podía creerlo. Finalmente papá fue encarcelado. Mamá lloró toda la noche. Pocas personas se atrevieron a visitarnos después de eso. Unos días después, llegó una carta en secreto. Era de algunos de los hombres que había conocido en el pasado a través de presentaciones matrimoniales. Manteníamos un contacto superficial, aunque no podían ayudar mucho. Lograron enviarme algunas noticias. Escribieron, su padre sufrirá algunas dificultades, pero su vida se salvará. Suspiré con un silencioso alivio. Soborné a los guardias de la prisión para que le llevaran mantas calientes y comida. No me atreví a dejar que mi madre me acompañara. Verlo tan demacrado solo aumentaría su dolor. Papá no me dejó quedarme mucho tiempo. Habló de mamá, de sus costumbres, de su salud delicada. Todas las pequeñas cosas que le gustaban y las que no. Pidiéndome que la cuidara bien. Cada palabra sonaba como una despedida final. Cuando la vida y la muerte penden de un hilo, se ve claramente a aquel de quien uno no puede separarse. Al salir de la cárcel, me quedé largo rato en la calle aturdido. La llovizna difuminaba el mundo a mi alrededor. ¿Sueño o realidad? No lo distinguía. Un carruaje se detuvo frente a mí. Wanchudu bajó del coche sosteniendo un paraguas sobre mi cabeza. Lo miré a la cara, la lluvia me corría por la mejilla como una lágrima. Está lloviendo, dijo en voz baja. ¿Por qué estás aquí parado así? Sus ojos reflejaban una preocupación que no podía ocultar. Parpadeé y luego salí silenciosamente de debajo de su paraguas. Y abrí el mío.
Me siguió a mi lado. ¿De verdad piensas ir a Ujo? Es un lugar tan duro, ¿cómo lo vas a soportar? Si mis padres pudieron, respondí débilmente porque yo no. Me agarró de la muñeca obligándome a detenerme. Minsu, este no es momento para ser terca. Si te casas conmigo, no tendrás que enfrentarte al exilio. No seas tonta, solo quiero lo mejor para ti. Lo miré más allá de él. Señorita Chen, dije en voz baja, ¿qué la trae por aquí? Se puso rígido y giró la cabeza por reflejo. En ese instante solté mi mano y subí al carruaje. Ahora mismo, no quería oír lo que fuera por mi propio bien. Al final, mi padre fue condenado al exilio en Ujo. Mi madre y yo vendimos todo lo que teníamos para unirnos al convoy que se dirigía al norte, para aliviar su sufrimiento en el camino. Sobornamos a los guardias que escoltarían a los prisioneros. Cuando fui a la joyería a vender nuestras horquillas y pulseras, me encontré con Chen Yudao. Pareció sobresaltarse al verme y en sus ojos brilló el reconocimiento. Eso me sorprendió. Había oído hablar de ella, claro, pero no debería conocerme. Había regresado a la capital con su padre. Y yo había evitado todos los banquetes a los que ella asistía. Nunca habíamos tenido motivo para encontrarnos. Se acercó y señaló las joyas que yo había dispuesto. Estas piezas son exquisitas. En ese preciso instante se acercó un joven con elegantes túnicas, que sostenía un brazalete de jade verde. Yudao, ¿qué te parece este? Chen Yudao sonrió con cariño reflejado en sus ojos. Tu gusto, por supuesto, siempre es el mejor. Le dijo que siguiera eligiendo y luego se volvió hacia mí. Examinando detenidamente las baratijas. Me gustan todas. Señorita Luo, ¿me las vendería? Observé su hermoso rostro. ¿Me reconoces? Sus labios se curvaron juguetonamente. Sí, he oído hablar de ti desde hace bastante tiempo. Fruncí el ceño ligeramente desconcertada. Ella se acercó y susurró, a menudo habla de una hermana menor por la que no puede dejar de preocuparse. Temía casarse con el hombre equivocado. Temía no ser feliz. Sonrió levemente. Parece que al joven maestro Wen le gustó. Pero él siempre piensa en otra persona. Le devolví la sonrisa. Él te aprecia mucho. Chen Yudao arqueó una ceja e hizo un gesto hacia el hombre que elegía pulseras. No dejes que lo oiga, es terriblemente celoso. Entonces negó con la cabeza y suspiró. Al principio el joven maestro Wen no era malo. Me reuní con él varias veces, pero siempre sentí que algo no encajaba. Él estaba atento, pero no como un enamorado. Más bien como un devoto ante un altar. Ella me miró con ojos dulces pero inquisitivos. Y curiosamente cada vez que hablaba de ti, era el único momento en que parecía realmente vivo. Una vez le dije, dijo ella en voz baja, que a quien de verdad quería era a su hermanita, a la que nunca podría dejar ir. Pareció escuchar sus palabras, como si le hubieran llegado al corazón. Lo negó con obstinación, luchando contra algo que no lograba definir. Chen Yudao reflexionó un instante y luego dijo en voz baja, en verdad es un hombre terriblemente terco. Mientras hablaba, recogió todas las horquillas y pulseras que había dejado a mi disposición y me entregó 2 billetes. ¿Será suficiente? Dudé, era más que suficiente. Aún así me las puso en la mano, se acercó y me susurró al oído. Mi padre dijo una vez que el general Chan y Lord Luo eran hombres íntegros y justos. Entonces se irguió, y su sonrisa se desvaneció un poco. Sus ojos eran serios, pero su tono era mitad burlón, mitad sincero. Señorita Luo, sé leer las caras, ¿sabe? Con solo mirarte sé que tienes un buen destino. Vivirás una vida larga y tranquila. Levantó la horquilla que acababa de comprar y la hizo girar suavemente entre sus dedos. Déjame que te preste un poco de tu suerte entonces. No pude evitar reír, aunque un leve dolor se escondía tras la sonrisa. El destino de Wen Sidu era verdaderamente desafortunado. Aun después de que le concedieran una segunda oportunidad, no pudo conquistar a una mujer tan maravillosa. El camino al exilio fue largo y penoso. Contraté un carruaje para mi madre, contraté una escolta policial y soborné generosamente a los oficiales para que mi padre sufriera menos durante el trayecto.
Pero justo cuando estábamos a punto de abandonar la ciudad, apareció una persona más en la caravana de exiliados. Mi madre tiró de mi manga y susurró: Min-su, mira. Iba a caballo, detrás de nuestro carruaje. Wen-si-du. No pude descifrar sus intenciones. Él no se acercó a mí, y yo tampoco hice ningún intento por verlo. Mi madre le insistió en que volviera a la capital, pero él solo dijo en voz baja: tengo asuntos que atender cerca de Yuzhou, me viene bien. Durante los 2 largos meses de viaje nos cruzamos muchas veces. Él solo me miraba brevemente y luego apartaba la vista. Su silencio era imposible de descifrar. Al llegar a las puertas de Yuzhou, se acercó a nuestro carruaje y golpeó suavemente el panel. A través de la cortina, oí su voz. Durante todo el camino he estado pensando que hay algo que debo contarte. No levanté la cortina. El frío afuera era intenso. No dejaba de preguntarme con quién te casarías. Intenté no verte, pero no podía dejar de preocuparme. ¿Sufrirías? ¿Serías feliz? Creía que solo te quería como a una hermana, pero después del Festival de las Linternas, seguí reuniéndome con la señorita Chen. Cada vez que estaba con ella, tu nombre se me venía a la mente. Una vez, incluso la llamé Min-su por error. Su voz tembló levemente con el viento. Cuando la vi sonreír con otro hombre no sentí nada. Pero cuando vi a Chen Shuyuan despedirte hasta tu carruaje, me enfurecí y me aterrorizó esa furia, pues no entendía el motivo. Me repetía una y otra vez que la mujer que amaba era Chen Yudao. Por eso te ayudé a encontrar pretendientes, para convencerme de que entre nosotros solo había cariño fraternal. Pero cuanto más tiempo pasaba con la señorita Chen, más me daba cuenta de que no era cierto. Cuando me dijo que amaba a otro hombre sentí alivio. Habló deprisa, como si liberara años de culpa reprimida. Mamá me apretó la mano con fuerza, con los ojos nublados por la emoción. Las puertas de la ciudad se abrieron. Los funcionarios salieron a recibir a los prisioneros. Los guardias que los escoltaban fueron invitados a entrar a descansar. Y mi padre fue entregado a otro grupo. Wen-si-du guardó silencio. Entonces, desde afuera, alguien gritó: Señora Luo, señorita Luo. Levanté la cortina del carruaje. Chen Shuyuan, vestido con sus ropas oficiales, me miraba desde la nieve que caía. Ha pasado mucho tiempo, dijo. Sí, respondí. Wen-si-du tiró de las riendas sin decir nada. Tan solo 3 pasos separaban su caballo de mi carruaje. Sin embargo, entre nosotros se extendía la distancia de 2 vidas. Bajé del carruaje y caminé con Chen Shuyuan hacia un rincón tranquilo junto al camino. El viento azotaba mi rostro con copos de hielo. No entendía cómo Wen-si-du había podido hablar tanto hacía apenas unos instantes. Aunque envuelto en gruesas túnicas, sus manos eran ásperas y su refinado porte otrora perdido. Ahora lo envolvía una pesadez, un cansancio que le calaba hasta los huesos. Sus ojos se demoraron en mí, escrutándome profundamente. Y por un instante vi al hombre que había sido en mi vida anterior. Pero esa vida parecía increíblemente lejana. Tan lejana que el dolor que una vez sentí se había vuelto tenue, casi irreal. Así que planeaste tu huida hace mucho tiempo, dijo en voz baja. Ya te habías liberado, mientras que yo, ingenuamente, creí que solo yo podía salvarte. Miró a Chen Shuyuan a lo lejos y esbozó una sonrisa amarga. No puedo soportar admitir cuántos años desperdicié, años en los que podría haberte amado de verdad. Seguí buscando razones, excusas para quedarme a tu lado sin llamarlo amor. Ya fuera cuando te propuse matrimonio o cuando te esperé en las puertas de la prisión. Seguía engañándome a mí mismo, evitando la verdad, que todo esto, el final de hoy, era culpa mía. Su voz se convirtió en un susurro. ¿A quién amo eres tú, Min-su? Fui lento, cobarde y ruin. Y por eso te perdí, ¿verdad? Chen Yudao lo había llamado obstinado una vez y tenía razón. Miré la nieve. Parecía blanca como la nieve, pero quién sabe cuánta hierba seca y lodo oscuro yacían debajo. Parpadeé, apreté la cabeza contra mi rostro y dije en voz baja: Wen-si-du, te llamas a ti mismo engañoso y vil. No tengo respuesta para eso. Porque independientemente de cómo se viera a sí mismo, al final, en nuestra vida pasada, quien más ganó fui yo. No tenía derecho a culparlo. Quería demasiado.
Lo que no podía tener, lo atesoraba como tesoros. Lo que ya poseía no era en vano, simplemente nunca era suficiente para satisfacerlo. Me miró en silencio con los ojos nublados por la tristeza. Hablé en voz baja. Digamos que fue el destino sin predestinación. Lo perdido, perdido está. Me puse de pie, dando un pequeño paso atrás. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Aquí nos separamos. En esta vida, nuestros caminos se dividirían. Recordé la pregunta que una vez me hizo. Había planeado guardar la respuesta, dejar que le pesara. Pero ahora me doy cuenta de que no era necesario. Wen Sidhu, de verdad que ya no te amo. Wen Sidhu regresó a la capital. Mi madre y yo nos mudamos a la casa que Chen Shuyuan había preparado para nosotras. Un lugar cálido y tranquilo. No muy lejos de donde mi padre fue exiliado a trabajos forzados, Chen Shuyuan venía cada pocos días. Aunque pasaba la mayor parte del tiempo hablando con mi madre, tenía la sensación de que me evitaba deliberadamente. Un hombre verdaderamente filial. No solo era obediente con su propia madre, sino también con la de otra persona. Mamá, recordando nuestra correspondencia pasada, encontraba la manera de dejarnos a solas. El brasero resplandecía rojo, la habitación se llenaba de una cálida suavidad. Mi madre y la cocinera estaban afanosas en la cocina, prohibiéndome ayudar y ordenándome que atendiera a nuestro invitado. Le serví fruta seca. Se sentó completamente recto con la espalda tan rígida como si la guiara una regla. Aún así, no me miró. Mastiqué en silencio. Igual que la primera vez que nos vimos. Él no habló y yo ni siquiera me molesté en romper el silencio. Al fin, él habló primero. Señorita Luo, ¿es cierto lo que escribió Lord Luo, no, lo que escribió su estimado padre en su carta? Parpadeé sorprendida. Mi padre le había escrito. Sus mejillas se sonrojaron ligeramente, tal vez por el calor del brasero. La carta no era clara, así que pensé que debía preguntarle en persona. Entonces me miró con ojos serios y serios. Señorita Luo, ¿es cierto que desea casarse conmigo? Tartamudeé aplastando el trozo de fruta seca que tenía en la mano. ¿Qué te dijo mi padre? Ese viejo insoportable otra vez se había tomado la justicia por su mano. Al ver mi expresión, Chen Shuyuan dudó antes de responder. Escribió que si yo también te tenía cariño. Entonces no sería imposible. Solo que debería intentar solicitar un traslado de vuelta a la capital. Frunció el ceño ligeramente con la mirada llena de incertidumbre. Pero ahora que usted y la señora Luo ya están en Yuzhou, ¿debo regresar a la capital? Solo entonces recordé lo que había dicho antes sobre que éramos una buena pareja. Mi padre lo había malinterpretado. Pero oírselo decir me dejó sin palabras. Apretó los labios con el rostro enrojecido a pesar del frío. Me sentí incómoda, y hablé en voz baja. Soy la hija de un funcionario caído en desgracia. Él sonrió con dulzura. Mi corazón es puro como un espejo. No tengo ninguna duda sobre ti. Levanté la vista. Sus ojos eran dulces, sus labios se curvaron en una sonrisa tranquila. Eres una buena persona, señorita Luo. Lo supe desde que nos conocimos. Y cuanto más te conozco, más seguro estoy. Tenía la garganta seca. Bebí un sorbo de agua. Hacía calor en la habitación, así que abrí la ventana para que entrara un poco de aire fresco. Permaneció sentado, tranquilo e inmóvil. Y yo no supe qué más decir. Cuando mamá trajo los platos, se levantó enseguida para ayudarla. Comimos juntos en silencio de principio a fin. Cuando se levantó para irse, mi madre me pidió que lo acompañara hasta el final del camino. Mientras caminábamos, dijo en voz baja. Todavía no he respondido a la carta de tu padre. Pensé que debería asegurarme primero de que estuvieras de acuerdo. Si mis palabras te han molestado. Exhaló lentamente. Entonces, por favor, finge. Nunca dije eso. Se quitó el colgante de jade de la cintura, apretó los labios y no dijo nada más. Junto al carruaje me miró y dijo. Señorita Luo, hasta que nos volvamos a ver. Lo despedí, viendo cómo el carruaje se perdía en la distancia nevada. De camino a casa, reflexioné sobre sus palabras.
Todavía no había dicho nada. Lo que significaba que algún día, aún tenía la intención de hacerlo. Oculté el rostro entre mi bufanda. Ocultando mi boca y nariz del frío, bajo la brillante luz de la luna, caminé lentamente a casa. En cuanto al futuro, que el futuro decida. Viviré bien en Yuzhou. Y cuando llegue el día de regresar a la capital, el cielo y la tierra volverían a ser amplios y abiertos. El mañana aún estaba muy lejos. El fin.